Sinaski ha visto talentos aparecer y desaparecer. Conseguir que este hombre te preste su oído 10 minutos es un privilegio para cualquiera, más aún para un niño tan pequeño. Creo que siempre nos han fascinado los niños que hacen cosas a la edad equivocada. Y ese es el caso de los niños con algún don. Se supone que no tienen que estar haciendo cosas tan avanzadas. Nos sorprenden. Parecen pequeños adultos en cuerpos de niños y nos interesa saber cómo es eso posible. Ellen Weiner lleva 15 años estudiando a los niños con dones especiales y hoy ha venido a visitar a Mark. Eso está muy bien. Tienes los dedos muy ágiles. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? ¿Todavía lo duda? Quiero ser psiquiatra. No, es broma. Seré músico. Quiero que me cuentes cómo tu madre descubrió que eras tan musical. Un día fui a una fiesta y oí la melodía de Mary Had a Little Lamb. Y toqué aquella melodía al piano. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años tenías? 2. Mientras la estaban cantando, él saltó al piano y tocó entera Mary Had a Little Lamb. Y yo nunca le había enseñado a tocar el piano. ¿Y la tocó perfecta? Sí, claro. ¿Cómo te gusta jugar? Historias como la de Mark parecen desafiar toda lógica, pero la ciencia está empezando a arrojar luz sobre el enigma de un talento otorgado por Dios. Gottfried Slauch empezó a tocar a los 7 años. Podía haber hecho carrera en la música, pero en su lugar decidió convertirse en neurocientífico. Gottfried ha escaneado el cerebro de muchos músicos profesionales para averiguar cómo generan la fuerza mental que requiere la música. Prácticamente no hay ninguna otra destreza, ninguna otra actividad que requiera tanta actividad cerebral. La pregunta que hay que formularse sería ¿qué partes del cerebro no están activas cuando uno toca un instrumento musical? La música es una combinación de tareas. Los músicos leen las notas, sienten las teclas, mueven los dedos y escuchan lo que están tocando, todo al mismo tiempo. Gottfried descubrió que los cerebros de los músicos parecen estar hechos para este trabajo, ya que varias zonas son más grandes de lo normal. Una de esas zonas es el cerebelo. Solo ocupa el 10% del volumen cerebral, pero en este pequeño espacio se concentran más neuronas que en el resto de todo el cerebro. Este pequeño órgano trabaja más y trabaja más rápido que cualquier otra parte del cerebro, ya que orquesta los movimientos de los miles de fibras musculares de todo el cuerpo. Un buen pianista puede tocar más de 30 notas por segundo articulando muy bien, así que un cerebelo más grande puede que sea mejor. Otra zona que es más grande en los músicos es el cuerpo calloso, una franja de tejido que conecta los dos hemisferios. Es un órgano con una misión crucial en los pianistas, que necesitan sincronizar perfectamente los movimientos de las manos izquierda y derecha de su cuerpo. Cada parte lo gestiona una mitad del cerebro, así que los dos hemisferios tienen que trabajar en armonía. Un cuerpo calloso más grande contiene más fibras nerviosas, así que pueden viajar más señales de un lado a otro y acelerar la comunicación. Pero ¿por qué el cerebro de los músicos es distinto? ¿Nacen con él así o lo desarrollan? Gottfried se ha juntado con Ellen Weiner para investigar si el cerebro da forma a la música o si es la música la que da forma al cerebro. La gente estudiaba a los adultos con talento y señalaba que sus cerebros eran diferentes. Nuestro estudio será el primero que cuestione si encontraremos los fundamentos cerebrales del talento antes de su educación. Ellen y Gottfried han hecho un seguimiento a 50 niños desde el momento en que empezaron el aprendizaje de un instrumento musical. ¿Pulsas estas caritas sonrientes? Dales a las que sean iguales. ¿Lista? 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! Todos los años ponen a los niños a prueba. Comprueban su destreza y su inteligencia.
Oh, rojo. Otra vez rojo, muy bien. Después escanean sus cerebros. Y tan solo un año después de empezar a tocar, Ellen y Gottfried pueden comprobar que los cerebros de los niños están empezando a cambiar. Las zonas responsables de la audición y del análisis de la música están más activas en ellos que en los niños que no tocan ningún instrumento. Esto no es ninguna sorpresa para Gottfried. El cerebro tiene una capacidad notable de adaptación y todo aquel que haya nacido en el entorno adecuado y con la educación adecuada podría potencialmente convertirse en un músico excelente. Sin embargo, Ellen Weiner cree que no todo se reduce a la práctica. Apostaría cualquier cosa que los niños más dotados, los que tienen más potencia musical, empiezan con cerebros que son estructuralmente diferentes. Ellen y Gottfried están abordando la cuestión que ha desconcertado a científicos durante mucho tiempo y que sigue siendo una piedra de toque. ¿Cómo se fabrica un genio? ¿Gracias a la naturaleza o a la educación? En 1970, en un tranquilo suburbio de Los Ángeles, salió a la luz una historia desgarradora que cambiaría para siempre la comprensión del desarrollo del cerebro de los niños. Una trabajadora social descubría a una niña de 13 años que seguía usando pañales y que gemía como si fuera un animal. Estaba claro que había algo que iba terriblemente mal. No hablaba, estaba muy desaliñada, apenas podía caminar, apenas podía mantener el equilibrio. Ginny, como llamaron a la niña, había sufrido una experiencia terrible. Con el tiempo, gracias a entrevistas con su madre y a algunos dibujos que había hecho Ginny, supimos que la habían tenido aislada en una habitación en la parte de atrás de la casa. En aquella habitación había un váter al que había estado atada, sin ropa, desnuda, y la habían dejado allí sentada día y noche. Pasó en aquella habitación 12 años y medio. El padre de Ginny era mentalmente inestable. Había decidido esconder a su hija del mundo. Señor Wiley, Sí, ¿por qué dejó a su hija metida en una habitación? El señor Wiley no hará comentarios. no haré comentarios. No hemos tenido tiempo para hablar de la acusación ni para ver los cargos. Los padres de Ginny fueron acusados de abuso infantil. 15 minutos antes de declarar en el juicio, el padre de Ginny se suicidó de un disparo. Pero el daño a Ginny ya había sido hecho. Había pasado toda su infancia prácticamente aislada. Su cerebro había sido privado de un entorno enriquecedor y había crecido en soledad. Las repercusiones fueron devastadoras. Ginny tenía la edad mental de un bebé de 18 meses. Era incapaz de hablar. Sin embargo, para la ciencia, aquello representaba una oportunidad única, la posibilidad de separar las influencias de la naturaleza y de la educación en el cerebro de un niño. La gran pregunta era, ¿sería capaz Ginny de recuperar el tiempo perdido? Susie Curtis era una joven lingüista cuando consiguió el trabajo de cuidar a Ginny 5 días a la semana. ¿Para quién es? Era difícil estar con ella. No sabía tragar muy bien, así que salivaba y escupía, por lo que yo llegaba a mi casa empapada de saliva. Había muchas cosas que eran muy difíciles y desagradables, y sin embargo ella era verdaderamente encantadora. Su forma de mover las manos, su forma de mover el cuerpo y la cara. Sus ojos parecían increíblemente expresivos, como si tuvieran un mundo dentro. Susie no tardó en descubrir que Ginny era muy inteligente y extremadamente curiosa por todo. Yo tenía muchas esperanzas, porque era verdaderamente insaciable. Ginny quería saber cómo se llamaba todo. Y daba por hecho que todo tenía su propia etiqueta. Que cualquier matiz de un color tenía su propia etiqueta, así que se propuso aprender la etiqueta de todo lo que había en su mundo. Oscuro. Sí, oscuro, sí. Siguió desarrollando un vocabulario muy amplio. Ya no pude seguir la pista de lo que sabía, y después empezó a ser capaz de hilvanar palabras. Comprar salsa de manzana al supermercado o comprar más salsa de manzana al supermercado, que significaba compra más salsa de manzana en el supermercado. En el cuaderno. Enséñame el cuaderno. En el cuaderno.
Pero lo que nunca pasó fue que utilizara lo que sabía de inglés para formar una frase con sentido gramatical. Pronombres interrogativos, quién, qué, dónde, por qué, cuándo, nunca los aprendió. Pronombres como él, ella, ello, ellos, le, la, no los asimiló. No estaban en su vocabulario. Ahí tienes, ahora ponlos dentro. Y por eso, a pesar de todos los años que pasé con ella, en los que vi grandes mejorías en otras áreas, nunca aprendió la gramática inglesa. Ginny nunca comprendió las reglas fundamentales del lenguaje. Su cerebro se había saltado una fase crítica de su desarrollo. En los primeros años de vida, el principal trabajo del cerebro es asegurarse de que todas las neuronas están funcionando correctamente. Sorprendentemente, no es una simple cuestión de establecer conexiones, sino de cortarlas. El número de conexiones entre neuronas de un niño es el doble que el de un adulto y están revueltas, de forma caótica. Para funcionar correctamente, el cerebro debe decidir qué conexiones quiere conservar y qué otras quiere interrumpir. Es necesario comprobar trillones de conexiones, así que el cerebro utiliza una regla tajante pero muy eficaz. O la usas, o la pierdes. Puesto que los padres de Ginny apenas habían hablado con ella, las partes de su cerebro que son responsables de la gramática no estaban estimuladas y habían quedado agarrotadas para toda la vida. La historia de Jenny no tuvo un final feliz. Pasó por muchas casas de acogida, abusaron de ella en una y ella dejó de hablar totalmente. Ahora vive en un centro para adultos en California. La experiencia por la que pasó Jenny fue extrema, pero su caso le enseñó a la ciencia que cuando una ventana crítica del desarrollo cerebral se cierra, ya no hay marcha atrás. Un cerebro en crecimiento es vulnerable y extremadamente maleable. Tienes que hacer esto hasta que tenga mucha punta. ¿Ves mi muñeca? La madre de Mark explotó esta cualidad para enseñarle uno de los idiomas más complicados del mundo. Y esto significa persona. Tiene 2 extensiones. Los primeros 3 años le hablé exclusivamente cantonés. No aprendió a hablar inglés o ninguna otra lengua hasta que empezó a ir al colegio a los 3 años. Y ahora le estoy enseñando mandarín poco a poco. Es decir, que tomé la decisión correcta de enseñarle cantonés desde el principio, porque es la lengua más difícil de aprender cuando ya has crecido. La estimulación es fundamental para un cerebro en desarrollo. Cuando un bebé nace, ya lleva 12 semanas escuchando. Muy a menudo los primeros recuerdos de un niño son melodías. Cuando Chloe, la madre de Mark, era pequeña, tenía muchas ganas de tocar el piano, pero sus padres siguieron la tradición china y reservaron toda la educación musical a su hermano mayor. Por eso, cuando Chloe se quedó embarazada de Mark, lo sumergió en un mundo de música para darle lo que le había sido negado a ella. Mientras estaba embarazada le ponía la misma música una y otra vez con la esperanza de que con el tiempo, cuando naciera, pudiera tararear, no sé, la Quinta Sinfonía de Beethoven, no es broma. Pero sí, de hecho sucedió. Cuando empezó a hablar tarareó las mismas sinfonías que le había estado poniendo durante el embarazo. Está claro que Chloe no perdió nada de tiempo con la educación de Mark, pero ¿tiene algún sentido empezar tan pronto? A finales de la década de los 60, Estados Unidos era un país dividido, plagado de tensiones. En el largo y cálido verano del 67, los guetos de varias grandes ciudades registraron grandes brotes de violencia. Muchos afroamericanos se sintieron excluidos de la sociedad y se les negó el acceso al sueño americano. Los políticos intentaron contener la marea, aportando dinero para la escolarización y para programas sociales, pero aquello no dio resultado. Los niños no favorecidos seguían quedándose rezagados. Un grupo de psicólogos de Carolina del Norte tuvo una idea que esperaron que solucionara aquel problema. Esta es una chica que ahora es profesora, da clases en Charlotte. Joe Sparling y su equipo
Querían trabajar con niños mucho más jóvenes que con los que se había hecho antes. A principios de la década de los 70 éramos muy optimistas. Confiábamos en que de verdad podríamos cambiar la vida de los niños y que quizá la educación era la forma de hacerlo. El equipo se adentró en los vecindarios más deprimidos y eligieron a dedo a 111 bebés recién nacidos para un experimento único. Lo llamaron el Proyecto Abecedario. Kay Gatis era una adolescente que vivía en la pobreza cuando se quedó embarazada. Tenía 16 años cuando me quedé embarazada. No sabía nada de qué era tener un hijo. Sí, tengo alguna foto de cuando era bebé, en algún sitio. Sí, aquí está. Este es él. Sin ayuda, el hijo de Kay, Mishi, habría ido rezagado con respecto a sus compañeros más privilegiados cuando empezara el colegio. Cuando vas retrasado en el colegio y han empezado a etiquetarte como alguien que es cortito o alguien que le cuesta, la gente empieza a tratarte de forma distinta y baja las expectativas que tienen de ti. Y cuando pasa eso, ves que los niños empiezan a perder el brillo de los ojos. Craig Ramey y su equipo creyeron que podían romper este círculo vicioso a través de la ciencia. Missy se unió al proyecto cuando tenía 6 semanas de edad y Joe Sparling se aseguró de que tuviera siempre el cerebro ocupado. Los investigadores habían filtrado las últimas teorías científicas sobre el desarrollo de niños en 200 juegos de aprendizaje. Pones una, metes una bola azul. Ahora la has quitado, mira. A pesar de su apariencia sencilla, cada uno de los juegos tenía una agenda oculta. ¿No te gusta este montoncito? Uno de los principios más importantes del aprendizaje es el de seguir el impulso del niño, porque si al niño le gusta algo, eso significa que está listo para aprenderlo. ¿Ves el mío? ¿Puedes coger uno igual al mío? No es simplemente cuestión de darle de todo al niño. Ah, muy bien. Se trata de saber con qué cosas este niño se siente cómodo, para qué tiene destrezas y después haces algo para potenciarlo un poco. Eso es, va bien. Pero no todo era diversión y juegos para los niños. Los científicos necesitaban saber si estaba pasando algo en sus cerebros, que estaban siendo estimulados. Vale, ahora tú. Es justo decir que se han recogido más datos de estos niños que probablemente de cualquier otro grupo de niños en la Tierra. Los niños pasaron test de inteligencia de forma habitual y se compararon sus resultados con los de otros niños que no habían recibido ningún tratamiento especial. No vimos ninguna diferencia en los 3 primeros meses de edad. Tampoco vimos ninguna a los 6, ni a los 9, ni a los 12. A los 15 meses, la forma en la que los niños literalmente veían el mundo empezó a ser diferente. El niño que había sido estimulado aprendía más rápido, hablaba con más fluidez y tenía mejores resultados en los test de inteligencia que los otros niños. A los 2 años, las diferencias entre los dos grupos eran enormes. Y a los 3 años, sabíamos que teníamos que hacerles las pruebas mucho antes de los 3 años. A los 5 años, se permitió que los niños accedieran al sistema escolar, pero allá donde fueran, siempre volvían para nuevas pruebas. Y entonces se producía la sorpresa. Habían mantenido su nivel avanzado de inteligencia, conseguían calificaciones superiores y obtenían mejores trabajos. Una prueba contundente de que la estimulación temprana tenía un efecto a largo plazo en sus vidas. Estábamos que no cabíamos en nosotros. Aquello era significativo. Los test de inteligencia nunca habían sido nuestro objetivo, sino la forma de medir que se estaba produciendo algo, que estaba pasando algo ahí dentro. Y eso se traduce en logros en el colegio y en logros en la vida más adelante. Missy Gatis es una de las muchas historias de éxito. Estoy muy orgullosa de él, estoy muy orgullosa de todos mis hijos, pero digamos que él me está enseñando a mí lo que es vivir. Missy obtuvo su licenciatura en la universidad y ahora trabaja en Nueva York. Una intervención temprana no solo había potenciado el grado de inteligencia de los niños, sino que les había enseñado las reglas del juego del aprendizaje. Algunos amigos míos me llaman listillo, rarito o más cosas, pero no. Yo soy como tú, solo que me gusta aprender. Todo se remonta al aprendizaje temprano, a la educación temprana, sin duda. Es decir, me da igual lo que diga la mayoría de la gente sobre espera hasta que entres en la escuela. No, todo empieza mucho antes. Si no hubiera hecho aquello, ¿quién sabe dónde estaría ahora?
35 años más tarde del inicio del estudio, los resultados son totalmente transparentes. El cerebro no entiende la idea de demasiado pronto. Esto se aplica especialmente a la música, en la que empezar pronto suele ser la norma. ¿Pero basta con empezar pronto para convertirse en un genio? Esta es la primera actuación de Mark en público, a los 3 años. En tan solo un año, Mark había dejado atrás el Mary Hath a Little Lamb. Beethoven. ¿A que sí, mamá? Sí. No, es Mozart. No, es de Beethoven. ¿Cuánto tiempo tardó en aprendérsela? No, no mucho. Esa pieza solo tiene 4 páginas. Ahí tenía 3 Sí, años. entonces tenía 3 años. Vaya. Sí, 3 años. Ellen Wiener cree que los niños con talento nacen con algo extra, algo que una educación no puede explicar. La mayoría de niños de 3 años no sería capaz de hacer eso, aunque siguiera el régimen de prácticas que ha seguido Mark, que no fue un niño típico. ¿Es posible que Mark haya heredado su don? ¿Existe el gen de los genios? Do. Do. La. Fa. Mark Yu tiene un don especial. Oído absoluto. Fa. Mi. Re. Do. Ya me lo sé. El oído absoluto es una memoria muy bien desarrollada. Algunas personas tienen esta capacidad de recordar desde muy pequeños con precisión exactamente la frecuencia en la que sonaba cada cosa. Saben que 440 suena así. Lo que me deja sorprendido es que Chloe afirma que él nunca lo ha estudiado. Mayor. ¿Y esta? Jeff Bernstein es un destacado músico que tiene la curiosidad de saber lo bueno que es el oído de Mark. Para Mark, reconocer una nota musical es tan fácil como decir de qué color es algo. Solo una de cada 10.000 personas tienen este don. Más notas. El oído absoluto no te convierte en un genio musical, pero sin duda ayuda. El talento en algunos músicos es tan sorprendente que para cualquiera que lo vea desde fuera, parece que hubieran heredado ese don en sus genes. Entonces, ¿existe algo así como el don de los genios? Robert Plumbing, del King's College de Londres, intenta encontrar los genes que alimentan la inteligencia. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es comparar a gemelos idénticos y a gemelos no idénticos para ver lo parecidos que son, así que digamos que es un método muy simple y rudimentario para cuestionarnos si la genética es importante. Robert Plumbing ha reclutado más de 30.000 gemelos para este estudio. Los niños cubren una batería de pruebas diseñadas para medir su inteligencia. Los niños gemelos han crecido juntos y han experimentado el mismo entorno, lo que le permite a Robert eliminar el entorno de la ecuación. Compara los resultados de los test de gemelos idénticos, que genéticamente son iguales, con los resultados de gemelos no idénticos, que son genéticamente distintos. Cualquier diferencia en los resultados de los test de estos gemelos habrá que achacarlo a lo que traen al nacer. Pero ¿cuáles son los genes que marcan la diferencia? Algunos gemelos han donado su ADN para que Robert intente encontrarlos. Una ardua tarea. Toma Tus genes. Hay 3.000 millones de bases de nucleótidos de ADN y quizás haya millones de diferencias de ADN entre nosotros, y ese ha sido el problema. A lo largo de los años, Robert ha ido recogiendo muestras de ADN de 10.000 gemelos.
Ahora utiliza biología molecular de última generación para comparar el ADN de gemelos que han obtenido altos resultados en las pruebas con el ADN de aquellos gemelos que han obtenido peores resultados. Robert espera que esto le ayude a reconocer los genes que marcan las diferencias del coeficiente intelectual entre los niños. Y cuanto más busca, más encuentra. La genética funciona de una forma muy complicada. No estamos hablando de un gen que cambia algo sencillo y físico como los neurotransmisores. Lo que está claro es que no estamos hablando de uno o dos genes, sino probablemente de cientos de genes con repercusiones muy pequeñas. Incluso cientos de genes actuando en conjunto no generan un genio, pero Robert cree que sí pueden crear un niño con una propensión específica que después puede ser alimentada. Es decir, que la genética solo nos da esta tendencia a buscar en el entorno. Así que los niños con propensión genética, por ejemplo, a la capacidad musical, a la lectura o a los deportes, cuando van abriéndose camino en el mundo, seleccionan, crean y modifican entornos para fomentar el desarrollo de sus capacidades, de forma que las pequeñas diferencias a una temprana edad se pueden convertir en diferencias cada vez más grandes a medida que los niños crecen y van abriéndose camino en la vida. Decir que Mark Yu tiene una propensión por la música es quedarse muy corto. Todo su mundo gira alrededor de la música, desde que amanece hasta que anochece, los 7 días de la semana. Ahora practica más de 8 horas al día y dice que disfruta cada minuto que toca. Era fa mayor, acuérdate. Lo que empezó como una propensión ha ido creciendo hasta convertirse en una obsesión. Ahora la transición. No creo que sea posible coger a un niño cualquiera y convertir a ese niño en un prodigio. ¿Por qué no lo creo? Bueno, por 2 razones. La primera, porque no se puede obligar a un niño cualquiera a practicar 6 horas al día. Simplemente no lo hará y no puede. Se vendrá abajo. Y en segundo lugar, hay muchos casos de niños que a una edad muy temprana hacen cosas sorprendentes incluso antes de haber recibido ninguna enseñanza. Una vez estudié a un niño que a los 2 años le pidió a su madre que le leyera un libro en concreto y le pidió que se lo leyera en voz alta, señalando cada palabra que iba leyendo. Y cuando leía, él miraba y le pedía que repitiera esa lectura todos los días durante una semana. Después le dio un segundo libro y le pidió que hiciera lo mismo la segunda semana. Después de aquellas 2 semanas, el niño ya sabía leer y nunca quiso que le volvieran a leer. Había descifrado el código de la lectura. Los niños con talento no solo nacen con aptitudes, sino con una voluntad de hierro de triunfar. Mark le ha insistido a su madre para que le deje montar en bicicleta sin los ruedines por primera vez en su vida. Si te suelto, te caes. Suéltame rápido. Es la primera vez que lo hace. ¿Cómo lo agarro? Tienes que cogerlo por aquí detrás. Venga, dale. Ah, vale, no lo sueltes. Chloe está preocupada con razón, pero Mark no quiere que lo ayude. Quiere descifrarlo él solo. Oh, Dios mío, no corras. Así. Felicidades. Gracias. Los niños con verdadero talento se dirigen a ellos mismos. Yo suelo decir que es una rabia descontrolada. A algunas personas no les gusta la palabra rabia porque les recuerda a enfado, pero a mí sí que me gusta porque captura toda esa intensidad. A veces los padres van rápido detrás de estos niños, intentando seguirles, intentando estar a su lado. Creo que uno de los indicios de que un niño tiene verdadero talento es que es un niño que tiene una rabia descontrolada. Un niño que quiere tocar el piano, por ejemplo, que quiere ensayar voluntariamente. La mayoría de los niños no quieren ensayar voluntariamente. Es un niño del que no puedes tirar. Cuando se enamora de una determinada pieza de piano, duerme, come y vive pensando en esa pieza.
Tiene continuamente la melodía en la cabeza y me dice, mamá, no me puedo acostar. Y a veces incluso después de acostarse se levanta en mitad de la noche y dice, mamá, ¿puedo bajar a practicarla un poco? Quería colarme en el salón y practicar en silencio, pero mi madre me pilló cuando me estaba colando. ¿Te gustan las piezas fáciles o difíciles? Sobre todo las difíciles y las que mi profesor no me deja tocar. Los niños con talento piensan y aprenden de forma distinta. Cuando hacen lo que les gusta, entran en un estado alterado de la mente. Tienes un niño que está motivado y la motivación está conectada con una gran capacidad. Si tienes una gran capacidad de aprendizaje, las cosas te entran fácilmente, digamos que vienen fluyendo. El fluir es un estado que todos conocemos en determinados momentos, cuando estamos ocupados a fondo con alguna actividad y perdemos el sentido del tiempo. Los músicos con talento disfrutan enormemente cuando juegan. Cuanto más tocan, mejor tocan, así que lo disfrutan incluso más. Es un ciclo virtuoso de aprendizaje acelerado. Posiblemente muchos padres desean que su hijo tenga una rabia descontrolada, pero criar a un niño con talento es una tarea difícil. Acuérdate de diseccionar un ángulo. Sobre todo para una madre soltera. ¿Quieres que te enseñe? Sí. Chloe lleva dándole clases a Mark en casa desde que tiene 6 años. Estoy durmiendo muy poco, una media de 4 a 6 horas diarias. Me levanto al menos 2 horas antes de que se levante él para prepararlo todo y para contestar a sus preguntas. Es un niño muy curioso, siempre haciendo preguntas, unas tontas y otras no. Así que la fórmula es 180 menos 80 dividido por 2. Sí. Mark está estudiando el temario de matemáticas para niños de 14 años, mucho más que otros niños de su edad. Porque si dos lados son iguales, los ángulos opuestos también son iguales. Vale. El problema más grande es que Mark está a un nivel cognitivo distinto en comparación con otros niños de su edad. Se frustraba mucho hablando con otros niños de su edad sobre historia, sobre compositores. No tenían ni idea de qué les estaba hablando. Por eso me gusta dar las clases en casa. Al final me di cuenta que el entorno de un colegio normal no es para mi hijo. Un apetito intelectual insaciable tiene un precio. Estos niños tienen muchos problemas en el colegio porque son muy diferentes a los otros. Suelen ser socialmente aislados porque son muy diferentes a otros niños. No encuentran niños con los que establecer una amistad. Los niños con talento corren el peligro de ser etiquetados de raros. ¿Qué es una vida normal? No lo sé. Supongo que él es diferente de otros niños normales porque no ve tanto la tele y no juega a la consola. Pasa más tiempo en la biblioteca, jugando en el parque y cosas así. Supongo que eso es lo que no es normal en él. Por suerte, a pesar de su carácter adulto, a Mark no le faltan amigos de su edad. Me gusta como amigo y como pianoista porque le caigo bien. Deja de hablar de pianistas. No se dice pianista, se dice pianista. Por ejemplo, si estoy sentado en el sofá, en mis cosas, él entra corriendo y se me tira encima. Miras a Mark y piensas que esto es perfecto para él. Es un niño maravilloso, no es raro, no es retraído, es muy sociable, es brillante y lo sabe. Pero eso no lo define, porque también es un chaval.
Simplemente le gustaría exprimir todos los minutos del día para poder pasarlos tocando. Octava feliz para Mark. Hoy Mark celebra un momento muy importante, más que un cumpleaños. Cumple 8 años y 34 días. Por fin, sus dedos ya pueden abarcar 8 teclas en un piano. ¡Bravo! Ha cruzado este momento crucial de tocar una octava, que para un adulto es una tarea trivial, muy fácil. Vamos, yo incluso puedo tocar una décima o incluso una onceava si me rompo algo. Pero para Mark este era un objetivo desde hacía tiempo, mucho tiempo, y empiezas a darte cuenta de que hay muchas piezas de piano que dependen de la capacidad de tocar una octava, algo que él no podía tocar hasta ahora. Ahora el mundo de la música adulta entra en juego, pero conforme Mark crezca, tendrá que cumplir otras expectativas. Todo el mundo aplaude y cree que es fantástico que un niño de 6 años toque el piano de maravilla. Cuando ese niño de 6 años cumpla los 18, nadie reparará más en si toca el piano técnicamente de maravilla y solo se interesarán en si ese adolescente toca de determinada forma creativa. Así que tienes que pasar de ser un prodigio a ser un creador. Mozart hizo esa transición, pasó de ser un niño prodigio a ser un genio creativo, y eso es poco habitual. Por eso me preocupa especialmente que los niños se hagan famosos, porque quieren que esa fama continúe. Cualquier niño querría que la fama continúe, y es poco probable que sea así. Por cada prodigio que tiene éxito, hay otros muchos que se estrellan y caen. La pubertad es un obstáculo muy difícil para los niños con talento, y no son solo las hormonas lo que causan los problemas. En la pubertad, el cerebro tiene otra forma de cortar las conexiones. O las usas o las pierdes, es una constante. Y la última parte en madurar es la zona del cerebro que un adolescente más necesita, la corteza prefrontal, donde se localiza el juicio y el autocontrol. Esta zona no se suele terminar hasta los 20 años. La biología y la psicología conspiran en su contra. ¿Qué posibilidades tiene Mark de convertirse en un gran músico? Hoy es un gran día para Mark. Va a ver a su héroe. Lan Lan es actualmente una de las estrellas más importantes de la música clásica. Empezó a tocar el piano en China cuando tenía 3 años y ha ido trabajándose su ascenso hasta lo más alto de la música clásica. Ahora llena palacios de conciertos de todo el mundo, 150 días al año. Lan Lan es el hombre al que Mark quiere parecerse cuando crezca. Siempre que practico me lo imagino a él esforzándose mucho, lo que hace que yo también me esfuerce mucho. Me encantaría ir al Carnegie Hall y tocar allí. Me gustaría tocar con orquestas muy importantes, como Lan Lan. Mark ha recibido una invitación para entrar entre bastidores y hablar con Lan Lan. Ya se han visto varias veces antes y Mark casi se atreve a decir que es amigo suyo. Hola, Lan Lan. Vaya, estoy muy alto. Hoy es especial porque Mark ha pasado varios meses practicando un dueto y ahora quiere tocarlo con su ídolo. ¿Puedes meter pedal aquí? Es que hay octavas. Es que tendré que levantar la mano. Lan Lan está encantado de satisfacer el entusiasmo de Mark porque sabe perfectamente qué se siente en su situación. Lan Lan conoce muy bien los obstáculos de la pubertad. Cuando eres un niño prodigio y creces, todo el mundo te mira y casi todos disfrutan viéndote hacer las cosas bien. Pero también hay otros que disfrutan viendo que no lo haces tan bien. Cuando tenía 15 años, empecé una nueva dirección a la hora de tocar. Me gustaba tocar las obras más difíciles. Me gustaba mostrarle a la gente lo bueno que era.
obtuve, digamos, una reacción negativa. Después de tantas buenas críticas, empecé a recibir críticas horribles. Es una pesadilla. Y entonces tienes que pensar todo con mucho cuidado y encontrarte otra vez a ti mismo. Lang Lang está decidido a apoyar a Mark de todas las formas Muy posibles. bien. Gracias. Hoy tiene algo especial que decirle. Quiero invitar a Mark a tocar en el Carnegie Hall conmigo en 2009 y probablemente también en el Musikverein después. Sí. Sí. Después de 2 años practicando, creo que ya está listo. Va a ser tremendo debutar a los 10 años en el Carnegie, no está mal. Es una gran promesa. Ahora hay más en juego que nunca. Y más presión que nunca. Espero que lo del Carnegie Hall de 2009 no sea una broma. Espero que lo haya dicho en serio. Hoy no es la noche del Carnegie Hall. Estamos en un teatro local, a 16 kilómetros de la casa de Mark. Cierra, abre. Cierra, abre una, abre otra. Damas y caballeros, vayan colocándose en sus asientos. El recorrido de Mark hasta hoy ha sido increíble. Ha demostrado destreza, inteligencia y motivación dignas de un adulto. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche compartiremos con ustedes la imaginación, los sueños y el camino hacia el éxito a través de los ojos de un niño. Con todos ustedes, Mark Yu. Pero lo más sorprendente sobre él es algo que solo nos puede dar un niño. Parte de lo que nos hace gracia, en el fondo, sobre un prodigio como este, es que vemos las destrezas de un adulto personificadas en un niño.